Tras ganar el título de Liga, el Real Madrid afronta un verano importante, un verano con cambios a la vista, un verano con evolución en su plantilla y un verano donde debe analizar cómo potenciar a Gerson, a Campazo y a Tavares y darle profundidad al conjunto blanco. ¿Qué debe llegar al margen de Kramer y Maledón? ¿Tendrán salidas importantes? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del Real Madrid y en este caso con un formato que sé que os gusta, formato tier list, formato hablar de la temporada, de lo que ha pasado y lo que debe suceder en el Real Madrid de la 25-26. La verdad que tenía muchas ganas de traer estos dos últimos análisis en este formato. Uno, hoy para el Real Madrid, que ha sido campeón de Liga en el día de ayer, tenéis análisis de la final con el resumen del partido, así que estáis completamente informados de ello. Y mañana Valencia Básquet, los voy a grabar los dos a la vez, digo, por si hubiera alguna novedad de última hora, que sepáis que está grabado el jueves por la mañana, para que no tengáis, pues simplemente estéis un poco con el dibujo completo. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues conocer todos los detalles de la temporada, en este caso del Real Madrid, cómo ha ido la 24-25, que ha terminado con este título de Liga CB, hablar, por ejemplo, de las declaraciones de Mario Gerson alrededor del trabajo que deben hacer en la oficina del Real Madrid, se habla también de cambios relevantes en la sección de baloncesto, con la llegada de Sergio el Chacho Rodríguez, veremos si hay cambio de entrenador, todo esto lo vamos a comentar y obviamente lo vamos a ir analizando aquí en el canal. Así que os pido que al final de este tier list vosotros abajo en comentarios me deis vuestro feedback, vuestra opinión. Si creéis que algo de lo que digo pues no estáis de acuerdo, creéis que puede haber cambios, si añadiríais algo más, porque además se ha sabido, por ejemplo, que Hugo González se va a ir a la NBA. Esto es una noticia de esta noche, la ha dado Brad Stevens después de haber drafteado en el puesto número 28 al alero del conjunto blanco. Así que vamos a ir contando todo esto, vamos a ir analizando muchas cosas y vamos a ir poquito a poco, pero vamos a ir paso a paso. Ya sabéis que además tengo todos los contratos, con lo cual vamos a ir viendo diferentes detalles y posiciones. Lo primero, el tema de Chus Mateo. Año 2026, es decir, tiene un año más de contrato, es decir, que lo normal es que si todo fuera lógico sería, bueno, pues futuro del club o incluso pieza clave. Pero la realidad es que lo que nos está llegando, la información que está llegando, los mensajes que llegan también de vestuario, no con problemas con Chus Mateo, sino la evolución de la temporada diciendo que no ha sido buena, a mí, fijaros lo que os digo, lo voy a colocar en la posición de duda. No sé vosotros qué pensáis. Creo que la cuestión de un año más de contrato no es un inconveniente. Creo que en ese sentido el Real Madrid no tendría problemas si encuentra una opción que le guste más. En la Final Four, Noelia Gómez Mira habló de Sergio Scariolo. Yo personalmente no cierro puertas a que otro entrenador de la Liga CB pudiera entrenar al Real Madrid, porque sí hay muchos cambios. Ya sabéis cómo pasó, por ejemplo, lo dejo, esto es opinión mía, la salida de Pablo Laso del conjunto blanco. Perdonadme si hay un poquito de viento, creo que se podrá escuchar bien, pero bueno, quería dejaros aquí también estos detalles, pero oye, la Summer Edition es lo que tiene. Bueno, el tema de Chus Mateo, a mí personalmente su temporada no me ha parecido la mejor, ¿vale? No me ha parecido la más potente, básicamente porque solo gana un título. Es cierto, juega la final de Copa. Creo que donde se le juzga mucho al Real Madrid es en la Euroliga y su año no ha sido nada bueno. Ha acumulado muchas derrotas, pierde en el play-in en ese partido ante París Basket. Luego es cierto que contra Olympiacos yo creo que poco más puede hacer el Real Madrid. Hay una diferencia brutal, ¿no?, en cuanto a un equipo que se ha comportado de una manera durante la regular season y otra. Y bueno, pues finalmente se acaba quedando fuera. A mí me da la sensación también a nivel de gestión de utilización de jugadores. Alguien algún día nos explicará, a mí personalmente, qué ha pasado con Serge Ibaka. Yo no he entendido nada. Lo de Hugo González, que ahora todo el mundo dice qué alegría, qué bien va a ir a la NBA, primera ronda. Yo creo que ha jugado menos de lo que debería. Muchos pensarán que no, pero bueno, esta sensación. Luego siento que, por ejemplo, con Andrés Félix le costó un poco, pero una vez que le encontró la posición, lo de Eli Ndiaye, bueno, ha habido muchas cuestiones que yo creo al menos debate debe haber. Otra cuestión es que quien siga la ley de gestión del Real Madrid decida que deba ser una pieza importante. Bien, vamos a ir viendo pues nombres clave. Por ejemplo, Alberto Abalde. Alberto Abalde tiene contrato hasta 2027, renovado hace poco. Me parece futuro del club. No lo considero una pieza clave. Por cierto, pieza clave, futuro del club, dudas y salida. En este caso no me he roto mucho la cabeza porque creo que el proyecto del Real Madrid sabe que va a jugar Euroliga, tiene licencia, es un equipo que puede invertir en plantilla. Tampoco me he querido volver muy loco. El Real Madrid realmente no va a hacer una gran venta por vender. No necesita ese aspecto económico tampoco. Vale, Abalde simplemente creo que es una pieza de las que debe seguir sí o sí. Futuro del Real Madrid. Creo que su temporada probablemente es la mejor como jugador del Real Madrid, también la que más le han respetado las lesiones, se la ha visto muy bien en defensa, buenos momentos en el lanzamiento exterior. Creo que ha sido muchas veces el quinto titular del Real Madrid. Yo creo que Musa, Gerson, Campazo, Tavares han sido los importantes en el sentido de quinteto de siempre. Pues ha tenido algún día Eli Ndiaye, pero creo que con el que ha terminado muchas veces partidos Alberto Abalde, poco que añadir. Andrés Félix. Le voy a poner pieza a futuro del club.
porque está Facundo Campazo, pero apunta a un futuro a estar aquí. De verdad que me alegro mucho que este jugador haya acabado explotando, porque creo que ha tenido un rendimiento, bueno, muy alto en la segunda parte de la temporada y me ha parecido hasta sorprendente y fascinante que mucha gente hablase, ¿no?, de que el Real Madrid jugaba mejor con Félix que con Campazo. Yo creo que Campazo ha pagado también un exceso de minutos a lo largo de la temporada y que creo que eso también va un poco al debe de lo que decíamos de Chus Mateo. Andrés Félix creo que es futuro claramente del Real Madrid, una apuesta este verano, les ha salido bien, jugador físicamente preparado para ese alto nivel, jugador que es capaz de atacar a pintura, que es capaz de distribuir, aunque no tenga esa manera del Facu, pero es un jugador también de estos clave, un poco como Alberto Abalde, de construir un proyecto, construir un equipo. Ahora mismo no lo veo como base titular del Real Madrid, pues estando Campazo, imagínate que Campazo se retirase mañana, que no va a pasar, no le veo. Yo creo que deberían buscar otra pieza, pero ahí me parece que es uno de esos nombres que tienes que tener en cuenta. Sanam Musa. Ayer mismo desveló él y despejó la X, con lo cual tampoco le vamos a dar muchas más vueltas, pero es salida. Va a llegar Cío Maledón y bueno, pues en este caso Sanam Musa es el jugador que se marcha. Ha sido un jugador que empezó siendo futuro del club, pasó a ser pieza clave en su primer año y poco a poco ha ido cayendo hasta que este año yo creo que en muchos tramos había dudas, ¿no? Se le ha visto afectado por la salida del Real Madrid. Yo creo que es un jugador muy importante para los esquemas del conjunto blanco, que lo ha sido, vamos, pero me da la sensación de que en momentos clave y sobre todo la segunda y tercera temporada le ha faltado aparecer en los días de la verdad. Creo que es un muy buen jugador, es indiscutible el talento que tiene, se habla de que se va a Dubái, ¿no?, que va a ser la estrella de este proyecto. Bueno, tengo ganas de verle en otro contexto otra vez, ¿no? Un contexto más donde él tenga muchos más balones a su disposición y tenga mucha más responsabilidad. Vamos a ver qué tal lo lleva, pero obviamente era un jugador que acababa contrato, que debían tomar la decisión y parece bastante evidente que desde hace tiempo la tenían tomada. Eli Ndiaye, cuidado, llega Eli Ndiaye, tema importante este también, porque es un jugador que ha jugado, yo creo que a tramos, ¿no? Acaba de cumplir 21 años, con lo cual ya podría ir convocado con la selección española también, sin ningún tipo de valor tipo Ibaka, Mirotic, etcétera, etcétera. Bueno, para mí no tendría dudas que estaría aquí, acaba contrato 2025, se ha hablado de NBA, se ha hablado de Liga Universitaria. Yo personalmente creo que es un jugador que el Real Madrid debería renovar, esté quien esté en el banquillo. Yo tengo la sensación de que si está Chus Mateo puede tener algún tipo de duda más. Yo ayer viendo la celebración no sabía exactamente qué es lo que iba a pasar con él, pero obviamente es un jugador que bueno, que puede dar bastante que evolucionar en el equipo. Ha pasado al 4, ha mejorado el tiro exterior, es un jugador que defiende, ha jugado Final Four, lo ha hecho bien en Final Four. Bueno, yo lo tendría claro que es futuro del club. Probablemente ahora mismo el Real Madrid estén con dudas. Pero para mí, como este vídeo va de lo que yo opino, creo que el Real Madrid no es para construir el equipo en él, pero sí me parece un jugador que no te sobra, ¿no?, en este proyecto. En este sí que construía yo el proyecto, creo que lo está haciendo el Real Madrid. Facundo Campazo, MVP de la final de la Liga CB. Contrato hasta 2027, al igual que el otro base, Andrés Félix. Claramente, la pieza clave del equipo, ¿no? Yo creo que el equipo ha girado del 2023 ser el equipo de Tavares, ahora un momento de Tavares y Campazo. Para mí ahora es más de Campazo que de Tavares, siendo que Tavares es una pieza absolutamente clave, que ya os voy haciendo spoiler, va a estar arriba, del todo. Pero creo, y de Mario Gessoña también, pero creo que a nivel de liderazgo es el jugador más claro en cuanto a líder del Real Madrid, por estilo de juego, por jerarquía, por momento de forma, por entendimiento de lo que es el juego. A mí me parece que es un jugador en ese sentido que hay muy poco debate al respecto, y creo que bueno, pues va a tener ese liderazgo durante los próximos años. Su contrato así lo indica, va a vivir sus mejores años de baloncesto en el Real Madrid. Cuidado a este tema importante, haremos un vídeo yo creo que la semana que viene para hablar de Gavi Deck y hablar de alternativas. Para mí ahora mismo Gavi Deck, aunque tiene contrato, aquí ya voy avisando, 2028, Gavi Deck no se va a ir del Real Madrid. Creo que el Real Madrid, y lo me vais a entender, debe tener dudas con Gavi Deck, ¿vale? Pero no dudas porque sea mal jugador, en absoluto, sino dudas de hasta dónde le puede llevar el físico a Gavi Deck. Creo ahora mismo que el Real Madrid no puede plantearse una temporada o el dibujo completo, no ahora cuando ya se sienten después de celebrar el título, y decir, no, Gavi Deck es mi pieza, mi quinteto. No lo puede hacer, desgraciadamente, ¿no? Porque lleva 3 años totalmente castigado por las lesiones. Y no lesiones... hay mucha gente que dice, no, lesiones musculares, no se ha cuidado. No, lesiones graves, ¿no?, que le han impedido estar, problemas en la rodilla, la que se hizo este año contra el Barça, ha vuelto este año, prácticamente desde diciembre no ha estado Gavi Deck en los planes de Chus Mateo, y eso también está en el haber de Chus Mateo, haber encontrado otras soluciones, que digo que mucha gente pensará que todo mal de Chus Mateo, en absoluto. Creo que en este caso el Madrid debe buscar alternativas a Gavi Deck en el mercado, y si Gavi Deck está, que te pueda aportar. Yo creo que el rol de jugador clave, que para mí lo tenía a inicio de temporada, ahora mismo
Yo tengo muchas dudas, pero es cierto que tiene contrato hasta 2028 y el contrato es el contrato y es evidente que ningún otro sitio va a encontrar las condiciones que tiene ahora mismo en el Real Madrid y si le está bien puede rendir, pero es cierto que es un jugador, bueno, pues que ahora mismo vive más tiempo lesionado que en pista y es una desgracia porque es uno de los mejores jugadores del Real Madrid. Hugo González, aquí no hay duda, se marcha, lo ha dicho Brad Stevens, salvo giro de última hora, yo creo que esto está todo decidido, me alegro mucho por Hugo González, es el segundo jugador español que va a ser drafteado, o que va a jugar en Boston, primero drafteado. Juancho fue el primero que jugó en Boston, y creo que fueron 18 o 19 partidos en los Celtics, pero este es el primer jugador al que Boston elige en el draft, y bueno, pues a mí yo tenía ganas de ver su evolución. Me da la sensación para mí, aunque ha jugado bastante en playoff, ha jugado menos de lo que yo hubiera puesto a jugar en este caso Hugo González, partir sobre todo de la Copa, creo que demostró ser un jugador de mucho nivel, tiene un físico defensivo determinante de día de hoy, creo que ha defendido muy bien durante todos estos playoffs, y bueno, pues yo creo que en el draft no eligen por elegir, ¿no? Y Boston no es una franquicia que elija por elegir, me parece que tiene mucho futuro, yo ya lo voy avisando, creo que es para mí un fijo en el europeo. O sea, creo que España debe llevar a Hugo González al Eurobasket y que tenga un rol importante y que luego se marche a la NBA. Esto es lo que yo creo. Se va a ir del Real Madrid. Bueno, entiendo que además acaba contrato, con lo cual también es una muy buena ventana de oportunidad para el chaval. Bueno, pues ahí está, ¿no? También dejo esta reflexión. La NCAA está muy bien, pero jugar en Europa, si tiene rol e impacto, creo que te merece la pena. Personalmente creo que es así. Mario Gessoña, contrato hasta 2029. Pieza clave del Real Madrid, poco que debatir. Ayer dejó un debate interesante con José Ajero, compañero de Movistar, en el que habló un poco de la temporada y que era momento de reflexionar. Poco más o menos me decía que la temporada había sido mala, en otras palabras, más gruesas. Pero creo que es un jugador que evidentemente ha jugado muy bien. Creo que es uno de los candidatos, ha sido mejor que Quinteto ACB, uno de los mejores aleros de Europa. Pero es cierto que yo creo que el no fichaje de un sustituto de Gerson Yabusel a él le ha condicionado, ¿no? Según qué situaciones, ha tenido que jugar full time prácticamente de ala pivot. Yo creo que le está más cómodo teniendo la libertad de poder ser un alero alto y de vez en cuando un interior, un 4, vamos, más que un interior. Y bueno, pues veremos qué es lo que pasa con él, pero es evidente que ahora mismo, bueno, pues es un jugador vertebral, claro, básico, fundamental para el Real Madrid. Así que, bueno, pues Mario Gessoña, poco debate puede haber con el croata, que salvo que hubiera ese rumor, ¿no?, que se dijo que saldría, digo, es un jugador que debe estar sí o sí. Serge Ibaka, digo, aquí tengo poco debate porque lo que ha pasado alrededor de Ibaka es una cosa muy llamativa. Yo creo que Ibaka no podemos decir que ha jugado mal en el Real Madrid, lo que ha jugado es poco, o decir nada, ¿no? Y especialmente a partir de la Copa, donde, bueno, pues hubo ese momento ahí de run de que si se va, que si no se va, se acabó quedando. Se le ha visto muchos detalles también de buen compañero, el día de Bruno Fernando, ¿no?, en el que acaba llorando, de rabia, frustración, el cómo le ayuda, tal. O sea, no sé, da la sensación de que no ha encajado alguna pieza. Yo creo que un poco el fichaje de Ibaka era un jugador de corto plazo, pero es que no ha sido ni de corto plazo. No ha tenido apenas posibilidad de crecer en este Real Madrid, no digo a nivel de jugador, sino a nivel de impacto. Yo no he entendido muy bien esta situación, salvo un giro de última hora. Entiendo que Serge Ibaka se irá. No creo que se retire. Veremos qué equipos de Europa quieren fichar a Serge Ibaka, que me parece un jugador súper interesante para darte un año. Es que creo que un año te lo puede dar en un rol de tercer interior y ser candidato a ganar la Euroliga. Lo creo, además que este perfil de veterano funciona muy bien en el baloncesto europeo. Siendo un veterano diferente, Nicolo Meli en Fenerbahce. Es una bendición lo que le ha caído a Sarunas Jasikevičius con Nicolo Meli. En fin, bueno, pues esta es la situación de este jugador. Sergio Llull, que él ha dicho que se va a sentar, ha dejado la selección, que se sentará cuando toque y que quiere seguir en el Real Madrid. Bueno, aquí pocas dudas. Voy a ponerlo como pieza clave, pero para que me entendáis, ¿no? Yo creo que pieza clave no es porque vaya a ser uno de los tres principales, pero a mí sí me parece que Sergio Llull es una de esas piezas importantes, el último jugador de esa generación, ¿no?, que empezó a ganar con Pablo Lasso y que evidentemente también de esa generación, que él no es del 80, ¿no?, que consiguió tantos éxitos con el baloncesto español. Ayer vimos el cruce de palabras también con Pau. Bueno, creo que se merece seguir el tiempo que él quiera, si deportivamente está bien. Su año ha sido para mí bastante bueno, otra vez más. Creo que tener un verano libre le va a venir muy bien para cargar pilas y yo creo que el propio Jules será consciente cuando no quiera o no dé para más, ¿no? Creo que el Real Madrid lo debe renovar porque además si hubiera cambio o no cambio, creo que todo el mundo le viene bien un Sergio Llull en el equipo porque te desatasca en muchas situaciones de juego. Ayer ya vimos, ¿no?, la Fonteta, es que siempre tiene algún momento mágico, ¿no? Y creo que en ese sentido el Real Madrid lo que no lo puede convertir es su arma principal todos los días, pero en un partido importante tener un jugador como el que te pueda dar esos minutos, creo que eso es un valor incalculable. Usman Garuba, futuro claramente del club.
tremendo para mí su final de temporada. Ayer numéricamente no hace un partido brillante, pero ha demostrado que ha hecho unos playoffs en los que ha crecido al lado de Tavares, ha mejorado algo su lanzamiento exterior, es un jugador en defensa absolutamente determinante, sólido. Él y Hugo González creo que le dan un empaque defensivo al Real Madrid bestial, un jugador que cambia los bloqueos, que es agresivo sobre balón con las manos. Creo que el Azuqueca Henares pues ha demostrado que firmó 3 años y que creo que va a ser un jugador de muchos años en el Real Madrid. No va a brillar numéricamente. Es que Garúa no va a ser candidato a MVP, pero Garúa es un candidato a ser un jugador de equipo top. Y para mí en la selección tiene otro papel importantísimo, ¿no? Y me alegra mucho, ¿no?, que después de un verano complicado, su inicio de temporada se perdió muchos partidos. Bueno, también hay, creo que en el haber de Chus es haberle dado mucha continuidad para que finalmente les haya ayudado en los momentos de la verdad. Vamos a ver su año 2, cuál es el impacto y cuál es el crecimiento que puede tener. Yo lo veo siempre más de 5 que de 4, pero es cierto que este año ha jugado mucho más de 4 que de 5. Esta es la realidad. Walter Tavares, el caboverdiano, arriba, pieza clave, ¿no? Ya lo decía, ¿no? Por mucho que para mí su año ha sido el peor de los últimos, tampoco mucho peor, pero no ha sido tan determinante. No sé aquí qué me dicen, sobre todo aficionados madridistas, ¿no? ¿Qué opinión tienen un poco del día a día de Tavares? Creo que sigue siendo el top 3 pivot de Europa, en defensa, por lo que genera alrededor suyo, bueno, por todo, ¿no? Y creo que el Real Madrid hizo una gran inversión en verano y yo sigo pensando que sus últimos 2 años se les puede hacer un poco complicado al Real Madrid, porque cuando él baje físicamente van a notarlo mucho, porque es un jugador muy determinante, pero ahora mismo es un jugador incuestionable para los planes del Real Madrid. Y me quedan 2, Xavier Razan-Mace y Bruno Fernando. Bueno, con Razan-Mace hay muy poca duda al respecto, acaba contrato, su rendimiento ha sido malo, no ha jugado mucho, no se entendió muy bien el fichaje, fue una apuesta desde el baloncesto ruso, desde el Enisei, bueno, poco más que añadir, ¿no? Veremos cuál es su próximo paso. Bueno, él aprovechó la opción. Yo creo que es un jugador que a mí me parece que no ha sido un acierto del Real Madrid en la gestión del fichaje de este tipo de jugador, porque además gastabas una plaza de extracomunitario. Yo creo que eso también pesa mucho. Estoy repitiéndolo bastante este mercado, es el tema de las 2 plazas de extracomunitario. Hay que acertar, pero no digo que te vas a acertar con un tío de 20 puntos, sino que te vas a acertar con un tío útil, que juegue. Y yo ahí creo que en este caso pues es que Razan-Mace tiene un papel prácticamente residual desde noviembre. Y el último es Bruno Fernando, que por eso me parece además muy interesante. Mira, yo creo que para muchos está aquí, en duda. Tiene contrato un año más, hasta 2026. Y decía la gente, bueno, se puede marchar. Yo creo que para muchos, después de haberle visto en estos playoffs, sobre todo semis y final, lo colocan aquí. Yo creo que el Real Madrid debe mantener Tavares, Bruno Fernando, Garúa. Yo creo. Porque son diferentes. Bruno Fernando defiende muy poco, pero ataca muchísimo mejor que Tavares. Tiene juego de espaldas. Es un jugador agresivo en el sentido de estar cerca del aro, utilizar el cuerpo, levantarse, ir al rebote ofensivo con energía. Creo que es un tipo de jugador que no es Poirier, pero es que no va a haber otro Poirier. O sea, lo del Ferrari en el garaje, que lo repetíamos tanto, no se va a volver a dar. Pero Bruno Fernando ha aceptado un rol de segundo pívot. Con Garúa te dan Garúa el pívot pequeño y rápido, Bruno Fernando el pívot ofensivo y agresivo en situaciones de ataque, y Tavares el pívot titular total. Creo que han encajado los 3. Se le ve un tipo implicado. Yo creo que si lo dejan marchar es una joya para el mercado de Euroliga, y va a haber tortas por él en Euroliga, ya os lo aviso. Yo creo que el Real Madrid se debería quedar con él en propiedad y tener esas parejas de interiores. Contado esto, yo dejaría el Ndiaye y buscaría un 4 en el mercado. Se ha hablado mucho de Alec Peters, pero creo que ahí está la necesidad. Yo no tendría dudas con él. Es decir, viendo un poco el escenario, Musa se irá, Hugo se va, Ibaka se irá, Razan-Mace se marcha. Dudas con Chus Mateo, pero entiendo que las dudas... Hay gente que me diga, no, tiene que seguir porque ha ganado la Liga. Hay quien diga, no ha hecho una buena temporada, debe marcharse. Yo entiendo todo, o que quiera buscar una alternativa mejor. No sé si Escariolo lo es, no sé si Pablo Lasso lo es, no sé si otros nombres lo son, pero obviamente, bueno, se lo deben plantear. Y luego el escenario de Gavide, que no es porque se vaya a ir, sino porque ahora mismo su situación como jugador es diferente. Y así es un poco como yo lo veo. ¿Cómo lo veis vosotros? Os espero aquí en comentarios y seguimos hablando de básquet. Hay mucho que contar y ya empieza el mercado, la temporada 25-26, y la vamos a contar todo aquí en el canal. Hasta luego, adiós.